Hola a todos mis amados hermanos, les habla el profeta Jeremías del siglo XXI. Hoy traigo la predicación correspondiente al 5 de abril 2020 para todos los miembros de la congregación y para todos aquellos interesados en escuchar una palabra de reino que va a desafiar la fe, que va a desafiar nuestra manera de pensar y que por ende nos puede llevar a un mayor crecimiento en lo espiritual. Este es un mensaje cristocéntrico. Es un mensaje centrado en la verdad divina del Evangelio del Reino, el único Evangelio que debería ser predicado a las naciones. Quiero comenzar este mensaje leyendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, y que específicamente voy a leer desde el versículo 28 en adelante, donde dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, escucha, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esta palabra es una palabra clara, enfática de propósito, fe, incredulidad y de negación. 4 cosas que muchas veces nosotros desconocemos. Y digo desconocemos porque cuando nosotros hablamos del Evangelio del Reino, mucha gente considera que el Evangelio del Reino tiene que ver con libertinaje. Y cuando uno lee las Escrituras, uno encuentra de que el Evangelio no es religión, el Evangelio no son dogmas, el Evangelio no son tradiciones de hombres. El Evangelio no busca consolidar un estilo de vida aislado de la sociedad en la que vivimos. El Evangelio del Reino, Cristo vino, caminó con la gente, se sentó con la gente, compartió con la gente, comió con la gente y fue parte de su entorno. Tanto que los publicanos los llamaban comelón y bebedor de vino. ¿Por qué? Porque Jesús hacía y compartía con los suyos. Él dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. De una u otra manera la religión se fue metiendo, de tal manera que fue aislando al ser humano y fue aislando a Dios del hombre. Hasta el punto que la religión, hay quienes consideran de que Dios no le puede hablar a cualquiera o no le puede hablar a X personas simplemente porque la religión pinta que tenemos un Dios tan santo, que nosotros somos tan sucios, tan cochinos, tan inmundos, que Dios no nos puede hablar. Cuando nosotros hacemos esto, estamos llamando anatema a la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos demuestra que si hay un Dios amoroso que fue capaz de dar a su Hijo para tener una relación con nosotros, eso es lo que encierra el Evangelio del Reino, no un Dios que se distancia, porque muchos se concentran tanto en predicar la santidad de Dios y se les olvida el amor de Dios. Romanos 5:8 no dice fue tanto la santidad de Dios que dio su vida por nosotros. Dice, Romanos 5:8 dice: mas Dios mostró su amor para con nosotros. Mostró su amor, no su santidad. Mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? En Juan 3:16 también dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó, el término agapear, amar sin condiciones. La Biblia es muy clara cuando enseña que el amor de Dios es el don, el atributo, la esencia, es la característica que más presenta a Dios. El hombre lo ha querido rechazar de esa manera, colocando a la santidad como número 1. Tomando el único versículo que habla en el Nuevo Testamento que dice: sin santidad nadie verá al Señor, y lo ha colocado como parte primordial. ¿Para qué? Para alejar a la gente y decirle: es imposible que Dios te hable. Yo soy profeta porque tengo un llamado como profeta a las naciones,
Y desde muy niño, antes de conocer el Evangelio del Reino, siendo primero católico y después evangélico, conocí y me acerqué a Dios en la esencia, buscando agradarle a Dios. Tuve esas revelaciones de muy niño, donde Dios me hablaba y me mostraba las cosas que iban a pasar. Me le acercaba a alguien mientras estaba jugando, qué sé yo, y le decía, la próxima semana usted va a estar de luto. Y seguía jugando con la pelota o lo que estuviera jugando, y obviamente a los días se le murió un familiar y pasaba. Y la gente pues quiso tratar de atribuirle a ese don profético cierto misticismo que no tuve, que no fue algo anormal, no fueron seres espirituales que aparecieron, sino era simplemente que yo veía algo, veía a alguien y le decía, mamá, que el muchacho que está allá cruzando la calle lo van a matar en unos días, o se va a morir. ¿Y por qué? No sé, yo sentía, veía, visualizaba las cosas y ¡pum!, se daba. A veces le decía a mi mamá cuando íbamos a salir con mi hermano, cuidado porque yo veo que puede pasarle algo a la camioneta. ¡Pum!, ese día chocábamos, algo ocurría. Entonces ahí fue donde fue despertándose el don profético. En mi vida fue llamado al profético, confirmado después en la iglesia cristiana a la que asistía, y desde allí Dios comenzó a moldearme en el ministerio y empecé a servir en el ministerio siendo un niño y bueno, cumpliendo ese llamado. Yo no tenía, y vuelvo lo repito, yo no soy santo ni divino, ¿sí? Si hay una persona que tiene defectos como Él solo los tiene, soy yo. Y cada vez que yo hablo de por qué Dios me usa, por qué Dios me habla, es porque yo puedo magnificar y puedo decir que el amor de Dios y la gracia de Dios es grande para conmigo. Pablo lo decía, si en algo tengo que gloriarme, me voy a gloriar en lo débil que soy. Yo soy débil, demasiado débil. Sin embargo, como el amor de Dios es tan grande, Él me habla. Y no solamente me habla a mí, Él te habla a ti. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo escucho y tú no? Simple, yo me tomo el tiempo de escuchar. Yo apago el celular, yo me encierro en silencio, yo apago el televisor, me desconecto de las circunstancias y paso mi tiempo con Dios. En ese tiempo con Dios es cuando Dios me habla. En ese tiempo con Dios, cuando yo le presto mi oído. Normalmente los errores más grandes que se cometen cuando oran, que te voy a abrir un paréntesis, porque mucha gente no sabe cómo orar. A veces la gente piensa que orar es pedirle a Dios. Voy a orarle, ya le pedí a Dios, deme. Y a veces yo pienso que por eso Dios nos compara en la Biblia como ovejas. Sí, porque las ovejas están, entonces estamos, dame, bendecime, tráeme, regálame, concédeme. A veces por eso yo creo que Dios nos compara como ovejas y nosotros nos lo hemos tomado muy en serio. Orar no es pedir. Sí hay momentos en la oración en que se pide, pero orar no es pedir. Orar es dar, orar es dialogar, orar es tener una plática, una conversación. Y usted no va a hablar con su mamá, decirle, mamá, deme plata, deme esto, deme aquello, deme otro. Eso no es un diálogo. Un diálogo es una conversación. La oración debe ser un diálogo. Lo que pasa es que lo hemos hecho también un monólogo. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que ora, no estoy hablando de rezar, porque rezar es recitar. Y la Biblia no nos manda a recitar. Es más, Mateo capítulo 6 dice que Dios no quiere que le digamos las repeticiones, no hagamos vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque para eso mejor le grabamos lo que le vamos a decir y le ponemos la grabadora 24 horas al día. No, Dios no quiere vanas repeticiones. Dios quiere que hablemos con Él como hijos y nos sentemos a hablar con Él como nos corresponde. Entonces cuando empezamos a orar, que es hablar con Él, muchas veces no nos percatamos que estamos hablando con nuestro Padre y empezamos algunos a hablarle a la distancia, y es uno de los más grandes errores. A veces comenzamos elogiando tanto sus dones, sus títulos, sus nombres, que se nos olvida que es papá y le hablamos como un extraño. Y aparte de eso, una vez terminamos de orar, una vez hemos hecho todo, lo adoramos, le decimos, le hablamos nuestras inquietudes, necesidades, conflictos, qué sé yo, terminamos con un amén. Pregunto, cuando tú dices amén, cuando tú haces un amén, es porque simple y llanamente estás colgando el teléfono. Te pregunto, ¿esperaste que Dios te hablara? No, simplemente terminaste de decir lo que tenías que decir y dijiste amén, pum, colgó. Te paras si estabas de rodillas,
Si estabas sentado, te pones en igual posición o te acuestas si estabas a punto de dormir. Y ya, tú tomaste la decisión de cortar la conversación, colgaste el auricular. ¿Cómo Dios te va a responder si no tienes tiempo de espera? En la oración bíblica, en la oración judía, hay algo que se llama el Selah. El Selah significa un tiempo de pausa y de espera para que Dios hable a tu mente, hable a tu espíritu, hable a tu corazón o hable a tus oídos. Cuando ya tienes tus oídos calibrados, hable a tus oídos para que te conozcas qué tiene para ti. Dios le habló a Abraham así, Dios le habló a los patriarcas así, Dios le habló a Moisés así, Dios le habló a todos los profetas del Antiguo Testamento de esa manera, le habló a Jesucristo de esa manera y le habló a los apóstoles de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios habla a quienes están dispuestos a escuchar. El problema es que muchas veces nosotros no le prestamos atención porque simplemente estamos tan atareados, que estamos tan cansados, queremos dormir y es más importante, cumplí mi rezo, hice mi oración, qué sé yo, dije amén y me acosté a dormir. Por esa razón, Dios no es que no se acerque y no es que no quiera hablarte, sino que simplemente no te tomas el tiempo. Aparte de eso, cuando estás solo o sola en tu casa, ¿qué es lo que haces? Te lo voy a decir. Tú prendes el televisor o la radio. ¿Sabe por qué? Porque te da miedo escuchar. Te da miedo escuchar el silencio. Porque en el silencio es donde Dios se manifiesta. El profeta dijo muy claro: calle toda carne ante la presencia de Jehová. Dios se manifiesta en medio del silencio, pero tú no haces silencio. No te gusta el silencio. El silencio puede producir dos cosas. Una, que te acerques a Dios. Puedes escuchar a Dios en el silencio. Dos, que te conozcas a ti mismo. En el silencio tus pensamientos se activan. Y hay personas que no soportan el silencio tanto que el silencio les produce dolor de cabeza. Porque cuando se concentran en el silencio, la mente comienza a trabajar. Comienzan a surgir las ideas. Y como es un músculo que casi nadie le gusta trabajar, y perdóneme que sea sincero, pero así es, a la gente casi no le gusta usar el cerebro, le gusta hacer las cosas que hacen los demás. Por eso a veces repetimos o nos guiamos de los procesos de los demás, porque a aquel le funcionó, me voy a meter por eso, porque simplemente no me interesa innovar. Si a aquel le funcionó vendiendo perros calientes, yo también voy a poner perros calientes a 1,000 pesos, porque la idea es, no quiero pensar en algo nuevo, porque pensar en algo nuevo me da dolor de cabeza. Estoy haciendo entender, ¿verdad? Bueno, en este pasaje que hemos leído, Jesús le recalca a Pedro que tiene un llamado, pero lo más interesante es lo siguiente. Dice: vosotros permaneciste conmigo en mis pruebas. Qué privilegio, qué don tan hermoso el haber compartido momentos de pruebas con el Señor. A veces nosotros tenemos pruebas y pensamos que Dios se fue de nuestro lado. Jesús habla a la inversa. Jesús es el que está siendo probado y le dice a los discípulos: ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Por eso digo, qué tremendo momento haber estado con Dios, a ellos que estuvieron ahí en el momento de las pruebas. Esto es un pacto. Si ellos fueron capaces de permanecer con Dios en las pruebas, te pregunto, ¿tú crees que Dios no está contigo en las tuyas? Pero usted no ve a Pedro aconsejando a Jesús en las pruebas, usted no ve consolándolo. Sin embargo, estaban ahí, caminaban al lado de Jesús, hablando de diferentes temas. No necesariamente las pruebas de Jesús eran su tema, pero estaban ahí. Dios en este momento está a tu lado en medio de tus pruebas. Pero entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué? Por eso Jesús le habla de propósito y le dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Eso habla de propósito. En medio de las pruebas yo quiero decirte que Dios tiene un propósito contigo. El día que lo descubras, vas a ser 100% feliz. Tú no vas a poder alcanzar tu felicidad hasta que no descubras el propósito para el que Dios te llamó. Yo siempre digo lo siguiente, y es que hay personas que cuando van a lavar un par de medias, van a la licuadora, meten el par de medias, le echan agua, jabón en polvo, porque giran, porque da vueltas. Y hay personas que cuando quieren hacer un batido de cambur o de banano, dicen en Colombia, ¿sabe qué hacen? Se van a la lavadora, le echan la leche a la lavadora, le echan el azúcar y le pican el cambur o el banano, porque también giran.
Y aunque usted se esté riendo en estos momentos por la comparación que estoy haciendo, es una verdad. ¿Por qué es una verdad? Porque hay gente que hoy en día tiene su vida así, al revés. Y le pregunta a Dios, ¿qué he hecho yo para hacer todo esto? Has tomado decisiones incorrectas. Has tomado malas decisiones porque no has entendido el reino de Dios. Mucha gente se fanatiza buscando cuál es la verdadera religión. Y déjame decirte que Cristo no vino a enseñar ninguna religión. Cristo no vino a crear ninguna religión, ni católica, ni evangélica, ni testigos de Jehová, ni adventistas, ni mormones. Cristo no vino a predicar religión X o religión Y. La religión más perfecta existía en el mundo y era la religión farisea. Era la religión más perfecta del mundo. Sin embargo, Jesús no vino a predicar la religión más perfecta. Él vino prácticamente a mostrar un mensaje. Y durante 3 años y medio enseñó un solo mensaje: arrepentíos. De la palabra griega metanoia, que significa cambia tu manera de pensar. Él decía metanoia, ¿sí? Metanoia, cambia tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. El Basilea ha llegado. El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Es un gobierno, no es una religión. Por eso Jesús se identifica como Rey de Reyes, no como sacerdote. No se presenta como sacerdote, se presenta como rey, como gobernante. Aunque sí ejerció un sacerdocio en la cruz del Calvario, no se presenta como sacerdote. Los sacerdotes del Sanedrín no lo ven como sacerdote. Los fariseos no lo ven como sacerdote. Los rabinos los saduceos no lo ven como sacerdote. ¿Por qué? Porque él entró a Jerusalén como el rey que venía sobre el pollino. Y la gente le decía Hosana al hijo de David, término que significa bendito el rey que viene, ¿sí? Entonces la gente tiene un mal enfoque. Nos hemos enfocado tanto hablando de Jesús como el Salvador que se nos ha olvidado el kurios, la palabra griega que significa amo, dueño, jefe, soberano, rey, monarca, máxima autoridad. Esa palabra que aparece en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice kurios, kurios entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es esa palabrita que la gente no conoce. El título Señor no es como yo decirle al señor carnicero, señor Fernando, señor Juan, ¿cómo está? Ese no es el título Señor. La palabra Señor que aparece traducida en la Biblia y que muchos desconocen es la palabra kurios, que significa rey, que significa amo, dueño, señor, máxima autoridad, monarca. El título de peso. Nadie puede llamar Señor a menos que se rinda a los pies, a la soberanía de ese rey. Y es lo que las iglesias menos predican. Todo mundo predica a un Jesús Salvador. Es muy interesante tener a Jesús que nos salva, pero ¿sabe qué? Predicar a Jesús Salvador es predicar a un Dios por conveniencia. Y hay gente que busca a Dios solo para evitar ir al infierno. Hay gente que busca a Dios solo para evitar ser condenado. Y entonces se enfocan en que ¿cuánta gente vamos a salvar hoy? ¿Cuántas personas van a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, como único y suficiente Salvador? Cuando la Biblia no manda a reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Cuando la Biblia dice a todo aquel que confesare el nombre del Señor, aquel que confesare el señorío de Jesucristo. Y otra cosa es reconocerlo como Rey sobre nuestra vida. Ese será salvo. Ese será salvo. Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que reconocen su nombre, no el nombre de Jesús, el nombre de Señor, el que lo reconocen como Señor de su vida, a ese se le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hemos creado miles de religiones, todas tergiversando la Escritura, y la Escritura es intérprete en sí misma, y la Escritura habla claro. Jesucristo dijo: y será predicado este evangelio del reino a las naciones. No dice el evangelio evangélico, no dice el evangelio católico, no dice el evangelio mormón, no dice el evangelio testigo de Jehová, no dice el evangelio adventista. Él dice el evangelio del reino. No tiene nada que ver si es unitario o trinitario. El evangelio del reino es un solo evangelio que lamentablemente muchos no conocen. El evangelio que lamentablemente mucha gente no quiere conocer porque se enfrascaron en la religión. Les encanta predicar religión,
Les encanta ejercer control sobre los hombres, cuando el único que debe tener control sobre la humanidad debe ser Dios, no nosotros. Ahora bien, Jesús les dice: yo les asigné un reino a ustedes para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Hay un propósito. Y se sienten en los tronos a juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque las 12 tribus de Israel vivieron religión. Los que viven el reino no van a vivir religión, van a vivir gobierno, que es una cosa muy diferente. Por eso el evangelio del reino se enfoca en gobernar, en poner orden en la casa, en poner orden en el trabajo, en ser ejemplo en la sociedad, en ser ejemplo en las escuelas, en ser ejemplo en las empresas, en tener políticos bien establecidos, bien colocados, que sean cristianos de reino. Porque la iglesia religiosa dijo: no podemos meternos en la política porque la política no tiene nada que ver. Yo te pregunto, si la iglesia, que es donde debe estar la mayor integridad, o las personas con mayor integridad deberían estar gobernando el mundo, entonces la iglesia decide esconderse porque no quiere meterse en la política, y dejamos que en la política se nos metan homosexuales, transexuales, se nos metan pillos, bandidos, ladrones, narcotraficantes, porque la iglesia no quiere asumir su papel. Eso significa un mal enfoque. Los que deberían estar gobernando las naciones deberían ser hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres que se muevan de acuerdo a los principios de la Biblia, hombres y mujeres que no sean capaces de robarse un solo centavo que le pertenece al pueblo, hombres y mujeres que tengan convocatoria para realizar actividades para bendecir las familias, para bendecir la sociedad, hombres y mujeres con visión, porque si se mueven en lo profético, tienen visión para tomar decisiones correctas, empresariales, que bendigan países, que bendigan naciones enteras, que bendigan sus estados, que bendigan sus municipios. ¿Sabe qué? La religión no los deja, porque hemos dejado que la religión nos esclavice a todo el mundo, y por esa razón es que el evangelio del reino no se puede mezclar con los evangelios de la religión. Por eso es que nos tiran piedra, por eso es que nos dan duro, porque nosotros no nos amoldamos a la religión. El evangelio del reino no se involucra con ningún tipo de religión. Hablamos con todas las religiones, tratamos con todas las religiones, pero no nos movemos de acuerdo a ellos. Al que le gustó bien y al que no le gustó también. Nosotros obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús estuvo delante de Pilatos y Pilatos le pregunta si de verdad era un rey, Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Porque si hubiese sido de este mundo, la gente hubiese peleado para que no me hubiesen apresado. Pero la gente no entendió el tiempo de su visitación. Hoy es el momento de que la gente entienda la visitación de Jesús. Hoy es el momento de que la gente abra su mente y esté dispuesto a lo que sea para poder llegar a hacer que el gobierno de Jesús se manifieste sobre la tierra y se cumpla lo que dice la Escritura, que será llena toda la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, del conocimiento de la gloria del Eterno, del conocimiento de la gloria de Yahweh o de Yahvé, como le quieran decir. Es el mismo Dios, es el mismo Señor, es el mismo Padre, es el mismo manifestador y dador de vida. Por consiguiente, debemos hablar de Él en el término que tú quieras, pero estamos refiriéndonos a Él. Bien, seguimos. Dijo también Jesús: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muchas veces en nuestra vida diaria vamos a sufrir de esa falta de fe. ¿Y qué es la falta de fe? Primero, olvidar quién está con nosotros. Segundo, olvidar el propósito. Olvidar quién está con nosotros y olvidar el propósito. En el mensaje pasado les hablé acerca de ir en la barca. Cuando Jesús se movió en la barca, si Él se acostó a dormir, los discípulos empezaron a hablar entre ellos. Los discípulos deberían imitar a lo que hace su maestro, es decir, si el maestro duerme, nosotros dormimos. Ellos se quedaron hasta tarde hablando, se vino la tempestad por no estar haciendo lo que Dios les dijo, y entonces se llenaron de miedo. Cuando nosotros nos distanciamos de Dios en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, automáticamente perdemos la fe. Por eso nosotros debemos estar confesando lo que la Biblia dice que debemos confesar. Y cuando nosotros confesamos lo que la Biblia dice que debemos confesar, automáticamente nuestra fe se acrecienta. Yo he pasado por momentos donde he tenido el bolsillo vacío, literalmente vacío, y la cuenta se ha quedado literalmente vacía.
Y entonces en esos momentos que siento que está vacía la cuenta es cuando más empiezo a citar desde que me levanto hasta que me acuesto. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Sí? Las riquezas de Jehová me persiguen y me alcanzan. Las bendiciones de Jehová me persiguen y me alcanzan. Bienes y riquezas hay en mi casa. Comienzo a citar todas las escrituras que hablan de atraer el dinero. Y en el momento en que comienzo a citarlas en alta voz y a darle gracias al Señor por esas palabras que fueron dichas por mí, el mismo día no transcurre, no pasan 4 o 5 horas a que alguien me llame y me diga: mira, pasa por acá que te tengo un dinero, mira, pasa por acá que yo te debía una plata y aquí te la tengo, mira, te acabo de depositar tanto, mira. ¿Por qué? Porque la palabra es activa. Fe, dice la Biblia, creí por lo cual hablé. La fe es activar nuestra voz para atraer cosas. Muchas veces, vuelvo y repito, cuando me he sentido también enfermo, comienzo a citar: tú eres mi sanador, la plaga no tocará mi morada, Jehová escudo mío, eres mi Señor, eres mi escudo, eres mi fuerza, eres mi fortaleza, eres mi guía, mi cuerpo no se va a enfermar, la plaga no va a entrar en mi casa, en fin, y comienzo a citar la escritura. Cuando hubo la famosa chikungunya, a mi casa nadie se enfermó de chikungunya, no entró chikungunya, porque todos los días mi esposa, mis niños en la casa estábamos citando eso. Nos rodeábamos de personas con chikungunya, estábamos cerca de ellos y a ninguno de nosotros nos tocó. Vimos caer a toda la gente a nuestro alrededor. Miembros de nuestra feligresía no fueron tocadas por chikungunya porque siguieron nuestro mismo modelo de citar la escritura. Citar la escritura no es repetirla como loros, citar la escritura creyendo el rema, atrayendo la fe junto con ella, visualizando con ella el resultado, y por eso no caímos en esto. Pedro, hay momentos en que se adelanta a Jesús, y cuando Jesús le dice lo que le va a venir, su falta de fe, él añade, como sanguíneo que es, en su temperamento sanguíneo, siempre volátil, y habla más de la cuenta. Y comienza a decir: maestro, si no me basta solo ir a la cárcel, si tengo que morir contigo yo voy. Eso es uno de los síntomas más fuertes de los incrédulos. El incrédulo habla, y habla sin que le estén pidiendo opiniones. El incrédulo habla antes de demostrar. El incrédulo se acelera a producir lo que se llama una denegación. Piensa que por negar algo que pueda venir, no va a ocurrir. Y Pedro se adelanta a decir: no, ni porque me obliguen, ni por nada del mundo, yo soy capaz, yo voy con usted hasta la muerte si es necesario. Aléjate de aquellas personas que denegan demasiado. ¿Por qué? Porque son gente que hacen puro bla bla bla. La carreta que más ruido hace es la que está vacía. Eso lo aprendí yo. Cuando usted escucha una carreta que empieza trac, 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 recuerde que viene vacía. Porque las carretas que vienen llenas no suenan tan duro, porque el peso no deja que se mueva. Esto ocurre muchas veces a nuestro alrededor, y esto ocurre en nuestra vida cristiana, y por eso yo les hago el llamado el día de hoy a todos los que están escuchando este mensaje. Conoce el propósito de Dios. Concéntrate en el propósito que Dios tiene contigo. Recuerda que así como Pedro y sus apóstoles no dejaron a Jesús solo en las pruebas, ten la garantía de que Dios no te dejará solo en medio de tus pruebas el día de hoy. Esta es la palabra que te traigo para ti, de parte de Dios para tu vida. El Espíritu Santo te dice: levanta esa cara, lávate el rostro y comienza un nuevo tiempo para ti. Mi querido hermano, mi querida hermana que estás sufriendo, luchando por ese hogar, que estás luchando por esos hijos, no los sueltes en oración. No se los entregues a Dios, porque Dios no tiene un departamento de recepción de mercancía fallida o defectuosa. Síguelos sosteniendo en oración, sigue bendiciéndolos, sigue atándolos a bendiciones, desatando sobre tu esposo, sobre tus hijos, más unidad, más espíritu conciliatorio, más palabra de sabiduría para tratar con ellos, más revelación, que Dios se les revele a ellos para que puedan caminar. Sobre todo hay una señora de unos 58, 59 años que está orando conmigo, que está en estos momentos escuchando esta palabra, y que tiene una niña y un jovencito que están en malos pasos. Y yo los estoy viendo porque ella está desesperada, ha hecho de todo, ha hablado con brujos, ha hablado con gente buscando una guía, ha hablado, para que sepa que eres tú estuviste hablando con una comadre ayer acerca de esta niña.
de los malos pasos que está tomando esta niña. Y el Espíritu Santo me muestra que Él te ha mostrado a través de sueños que va a hacer cosas grandes a través de ella. Y yo quiero decirte a través de este audio que el Espíritu Santo te confirma que lo que comenzó contigo hace varios años, tienes pocos años en el Evangelio, Dios lo va a perfeccionar. Dios lo va a perfeccionar. Comienza, no es porque Dios te quiera dentro de la religión, pero Dios te está escuchando, es lo que te quiere decir a través de esto. Dios te está escuchando y esta palabra va a producir un cambio, no solamente en tu hija, sino en ti. Y cuando esta palabra produzca el cambio en ti, vas a ver a tu hija llegar y a tu hijo también. Y lo que los va a traer va a ser la música, lo que los va a traer va a ser esa administración musical. Así que no dejes de alabar a Dios, no dejes de poner música cristiana, no dejes de escuchar música cristiana, porque algo va a pasar en tu casa en los próximos días y te acordarás de mí. Te lo dijo el profeta Jeremías del siglo XXI. Bien, a todos mis amados hermanos, vamos a orar para darle final a esta predicación. Bendito Dios y Padre, Padre maravilloso, Papito eterno, gracias. Gracias porque siempre nos oyes. Gracias por esta palabra que hemos compartido el día de hoy a toda tu iglesia. Gracias porque tú nos bendices de una manera sobrenatural. Gracias porque yo sé que tú nos hablas, que nos inyectas propósito y vida, que nos traes tantas cosas buenas. Así como le diste propósito al apóstol Pedro, así como le enseñaste a que no dudaras cuando llegara el momento, a que no tuviera duda, no tuviera temor, pero también le dijiste que iba a pasar por ese proceso y volvería a edificar a sus hermanos. Hoy yo te pido que esta palabra edifique a tu iglesia. Estoy seguro que no regresará vacía. Estoy seguro que esta palabra sembrará en cada hombre, mujer, joven, niño que está escuchando este audio. Va a sembrar un mensaje catalizador que lo va a llevar a ver tu gloria. Oro por Venezuela, porque en estos momentos mi espíritu está sintiendo que el cambio cada día está más cerca. Así como el movimiento que se habla de la tierra en Venezuela va a ser fuerte en los próximos días. También veo que hay malestar en las calles y se va a sentir muy fuerte en las próximas horas. Oro por ese momento de libertad. Oro porque así como tú mostraste la muerte de 2 presidentes y ya han ocurrido, ya gracias porque yo sé que tú hablas a tu profeta. La Biblia dice que tú no harás nada sin que lo muestres a tus siervos los profetas. Gracias por tu fidelidad. Hoy oro por Venezuela, porque ya Venezuela está en la última etapa, está empezando a dilatar para empezar a producir el parto. Recordemos que el parto no se va a producir sin sangre, pero es necesario que el parto se dé. El bebé viene bañado en sangre, pero se va a dar próximamente. Así que doy gracias porque este es el año, aun cuando existan incrédulos que quieran alargar esto y quieran confesar lo contrario. Yo sé que este es el tiempo y este es el momento. Esta es la hora para Venezuela. Y te doy gracias por Venezuela. Te doy gracias también por Filipinas. Te pido, Señor, bendición para Filipinas. Estoy viendo catástrofes tanto de agua como de movimientos de tierra sobre Filipinas. Veo un volcán, veo algo sobre Filipinas haciendo malestar en Filipinas. Oro en estos momentos por Filipinas, por esos 3 elementos: agua, tierra y fuego. En el nombre de Jesús, bendigo a Filipinas, Canadá. Señor, algo fuerte también viene para Canadá. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, eso que se está planteando ahí para Canadá, Señor amado, veo como vientos, como nieve, como es lo que estoy visualizando en estos momentos. Bendigo a Canadá en el nombre de Jesús. Declaro tu gloria sobre Canadá, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Declaro que el tiempo del coronavirus está a punto de acabar, Señor. Le quedan pocos días. Ese virus está a punto de desaparecer, Señor, en el nombre de Jesús. Así como vino a la tierra, Señor, así como fue creado por el hombre de manera inescrupulosa, viene la cura, desatamos la cura, Señor amado, sobre el coronavirus. Pero la mayor cura de todas es la presencia de tu Espíritu, sacándolo de los cuerpos, sacándolo transformando todo nuestro ADN, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos un milagro creativo para que el ADN de los infectados comience a cambiar y expulse al coronavirus de sus cuerpos. En el nombre de Jesús, yo lo decreto ahora. Decreto que el COVID, el SARS, cualquier tipo de virus que fue creado en laboratorio,
quede inactivo e inoperante en los cuerpos. Por la sangre de Jesucristo, yo lo decreto. Y me uno en esta oración a pastores, sacerdotes, obispos. Declaramos en el nombre de Jesús ahora libertad. Libertad, no más muerte. Decretamos no más muerte. Cubro con la sangre de Cristo a los Estados Unidos, de los cuales muchos están profetizando miles de muertos. Te pido en el nombre de Jesús que el ángel de la vida se mueva, que el ángel que trae vida, que trae sanidad, que trae restauración, se mueva sobre los Estados Unidos y le otorgues vida, Señor, por la sangre de Cristo a los norteamericanos, aquellos que han sido temerosos de ti, que han clamado a ti, que han creado leyes sujetas a la Biblia. Te pido, Señor amado, que los bendigas. Te pido en el nombre de Jesús que el espíritu de muerte salga de los Estados Unidos, salga de Venezuela, salga del continente americano, salga del continente europeo, salga de todo el planeta. Lo ordenamos en el nombre de Jesús. Quedamos y decretamos inactivos e inoperantes ahora espíritus de muerte por parte del COVID-19. Declaramos inactivos e inoperantes ahora a través de esta palabra que está siendo dada y que está siendo orada, intercedida por muchos hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús nos unimos en esta oración en todo el mundo para declarar libertad, para declarar sanidad, hoy y siempre. Hay un fuego de Dios moviéndose, hay un fuego de Dios moviéndose sobre mí en estos momentos que confirma esta palabra y esta oración en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Hasta aquí la palabra. Si aún no te has suscrito a este canal, te pido que te suscribas, que me regales un like, que estés atento a las siguientes oraciones que vienen en los próximos días y a las palabras proféticas. Vuelvo, repito, Venezuela está libre, Venezuela se siente en los aires que algo está pasando en Venezuela. Que la bendición de Dios Padre, el amor del Hijo y la unción del Espíritu Santo sea con todos nosotros y ustedes. Amén.